hasta tanto que no comencemos un nuevo libro. Estamos con Lucas buscando eh, sermones temáticos y esta mañana quería invitarles a que meditemos sobre ese texto de San Mateo, que lo pueden ir buscando, San Mateo 5, vamos a leer del 43 en adelante. Sed como vuestro Padre. Sed como vuestro Padre. Sí, podríamos leer mucho más, pero voy a leer solamente el 43 hacia, hacia el final, hasta el 48, 43 al 48. ¿Sí? Eh, Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora nuestro texto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Señor, encomendamos la meditación de tu palabra y quiero pedirte, Señor, que guíes a que no haya nada que nos estorbe y que podamos realmente comprender cuál es la consigna para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Habrán oído la frase nadie es perfecto. Muchas veces se dice, ¿no? Nadie es perfecto. Si quieren, es cierto. Nadie es perfecto. Pero a veces es preocupante cuando la usamos como excusa como creyentes. Cuando nos descubren, es una forma de decir, ¿no? Pero cuando aparecemos con algún pecado, entonces la primera excusa, sacarla, decir, nadie es perfecto. Es poco menos o poco más que preocupante. ¿A qué perfección se refiere? Si eres creyente, o si los que estamos acá entendemos que somos creyentes, ¿alguna vez meditaron lo que significa? ¿Alguna vez les preocupó esto? Que Jesús haya dicho, sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Ya entendemos cuando dice vuestro Padre, que somos sus hijos, es perfecto. ¿Les frustra o les ha frustrado al pensar en eso? Para entender mejor de qué se trata, en la Biblia, hablar de perfección o santidad, que en este caso es sinónimo, o podríamos ilustrar, o podríamos llevar el pensamiento hacia la santidad. Y en ese caso, en ese contexto, la santidad vamos o entendemos y vemos en la Biblia que tiene dos aspectos. En primer lugar, estaba diciendo que
hablemos de santidad cuando hablamos de perfección, porque hay otros textos, y después los vamos a buscar, de algunos comos. La Biblia también menciona. En primer lugar, la palabra que se usa aquí como perfectos o que se traduce como perfectos, si alguien tiene otra versión y me dice si hay otra palabra que tengan en su traducción, es alcanzar madurez, ser completo, ser perfecto. Ahora, sea cual fuere esa palabra, lo que a mí me llega o me llama, me habla, es la condición. Porque me dice, como Lucas, como, no sé, cualquier predicador, sí, como cualquier predicador famoso. No, la condición es como vuestro Padre, como Dios. Entonces, dije que vamos a ver un poquito de la primera, que la Biblia lo llaman, o los teólogos lo llaman, la santidad posicional. Simplemente recordar y que estemos en cuenta que a qué se refiere cuando habla de santidad o de perfección. La primera, dije, es la santidad posicional, que es ser declarados justos o perfectos en Cristo. Y para eso tenemos un caso ejemplar, y me parece muy bueno verlo, es la iglesia de Corinto. Si vamos a 1 Corintios, y les invito al que tenga su Biblia y quiera acompañarme, 1 Corintios 1, 1 y 2, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo llama a la iglesia, a esta iglesia imperfecta, santos o santificados, llamados a ser santos, santificados en Cristo. Aunque ellos estaban viviendo en pecado, algunos de ellos, algunos permitían y otros pasivamente participaban del pecado ajeno, también Pablo lo menciona, porque permitían que en la iglesia pase eso, nadie les reprendía, nadie les exhortaba, nadie les llamaba la atención. Pablo les llama santificados. Qué alivio, ¿no? Pero no vamos tan rápido. Somos santos, perfectos. ¿Qué significa esto? Que Pablo los ve a ellos en Cristo como Dios ve a cada pecador arrepentido que se ha puesto y ha confesado delante de Dios sus pecados y se ha arrepentido y ha vuelto a Dios. Los veía santos, como que fueron limpiados, es que fueron limpiados por la sangre y por la fe en Jesucristo. La perfección, la santidad y la justicia del Cordero de Dios habían sido transferidas en lo que llamamos imputación sobre aquellos que pertenecían al pueblo de Cristo. Habían reconocido lo que es el Evangelio, que es la buena noticia, la buena nueva sobre aquellos que entendieron la mala noticia, que es: soy pecador y merezco ir al infierno. De verdad lo digo.
Y cada uno de nosotros, aunque tenemos la fe en Jesucristo, sabemos que Dios nos ha limpiado. Si hoy nos analizamos y decimos, si por mí fuese, yo no merezco ir al cielo. Estamos por gracia en el camino. Ellos eran posicionalmente, o sea, en posición, viendo a través de Cristo, eran santos o perfectos. ¿Y qué implica eso de que ahora somos vistos en Cristo santos? En primer lugar, y solo estamos a modo de repaso, creo que lo saben todos, pero vamos a repasar, es bueno de vez en cuando recordar. Yo varias veces lo menciona Pedro, cuando Pedro dice, no voy a dejar de recordaros estas cosas. Yo no soy Pedro, por favor, pero tomo siempre, aunque sea a veces una excusa, ¿no? Cuando repetimos algo. Ser parte del cuerpo de Cristo, punto número 1. Eso implica, una vez que somos limpiados, somos parte, eso lo dice en 1 Corintios 12, 27. Fíjense, a esa misma iglesia, así con varios pecados, le dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos nueva criatura, nueva creación, 2 Corintios 5, 17. Somos ciudadanos del reino de Dios, Colosenses 1, 13. Y en 2 de Pedro dice que poseemos la naturaleza divina, el Espíritu Santo, lo que Jesús prometió a los discípulos la última noche, se cumple cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y estamos en santidad posicional. Entonces, podría decir, perfecto, qué bueno. Ahora, como soy santo, vivamos lo que nuestra mente o nuestras circunstancias lo determinan. Precisamente ese era el problema de los corintios. Sí importa. ¿Qué dice Pablo del pecado de este grupo de cristianos? Si se acuerdan, y vamos a 2 Corintios, después que él escribe la primera carta de Corintios, ellos se arrepienten y enmiendan todo lo posible de sus errores, confiesan sus pecados, se arrepienten y se apartan de ellos. Y después que Pablo se pone contento de recibir esa noticia, les vuelve a escribir en la segunda carta, que es la segunda carta que tenemos, capítulo 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, si ustedes solo miran para atrás un poquito, se dan cuenta de que el contexto dice, habla justamente de la santidad. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y acá viene el segundo punto, que es la santidad progresiva o práctica. La santidad progresiva o práctica es crecer en semejanza a Cristo. Lo que recién leímos en este versículo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, o sea, responsabilidad del creyente. Habían sido santificados, yo fui santificado, todos aquellos que han recibido a Cristo fuimos santificados, pero ahora somos llamados a vivir y a mostrar esa santidad, lo cual los corintios no habían hecho. Ellos no estaban viviendo en santidad, no habían vivido en santidad. Por eso, como les dije, Dios por el Espíritu Santo le inspira a
Pablo para escribir la primera carta. Ahora debían separarse, debemos separarnos, estoy hablando de los corintios y también a nosotros, y que esa santidad posicional se vea en nuestra vida como práctica y progresiva, o progresiva también. Les dije que iba a mencionarles algunos cómo, aparte de este versículo. Dice en 1 de Pedro, sed santos, porque yo soy santo, sed santos, así como vuestro Padre es santo. Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos como el mejor de los hombres. No, como Dios, como Padre. No sé si estamos dimensionando dónde quiero llegar. Estamos mirando el estándar, cómo, dónde apuntamos, dónde apunto yo. Y el Efesios 5:25 que ayer se mencionó, que lo estudiamos en Efesios cuando estuvimos en el estudio sobre Efesios, en el mensaje de que nos tocó. Y ese me deja picando, ¿no? En offside, porque dice, hay pocos así como, pero para los hombres o para los maridos, mejor dicho, dice, amad vuestras mujeres, así como Cristo. También nos habla un estándar alto. Ahora la pregunta es, entonces volvemos a lo primero, nadie es perfecto. ¿Podemos alcanzar esa perfección que Dios está diciendo así como, que Cristo dice así como? Si Jesús está diciendo que debemos ser perfectos, se supondría que Él no nos exigiría algo que no fuese posible, ¿o no? Si Él está pidiendo sed perfectos, Él está diciendo que es posible, porque ahí creo que viene un poco la confusión. A veces confundimos posibilidad con decisión o con realidad. La posibilidad está. La respuesta sería sí. Todos podemos ser perfectos, todos podemos ser santos, teóricamente. En el Nuevo Testamento, ahí está en 1 Corintios 10:13, y ahí está la respuesta. Dice que no enfrentamos ninguna tentación que no sea humana y que Dios juntamente nos da la salida. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es el problema? ¿O de quién queda en nosotros tomar la salida? Sí. Creo que algunos, o la mayoría, habrá usado el GPS, ¿no? en el celular, o sea, y cuando te equivocas de camino, ¿qué dice? Recalculando, y te muestra cómo salir de ese embrollo. Pero como yo soy terco, alguna vez digo, no, yo no voy a tomar esta, yo sé cómo dónde salir, voy a ir por otro lado. Bueno, así también hago muchas veces en mi vida. El GPS del Señor me muestra la salida y yo digo, no, yo sé, yo soy fuerte, yo esta situación la manejo. Y ahí están las consecuencias. Ahí la ves. Lo bueno que el Señor es también como el GPS, no tiene ninguna comparación, ¿no? Pero dice, recalculando de nuevo. Siempre Dios nos da la gracia suficiente para salir. Somos nosotros, soy yo, bueno, no sé usted, pero soy yo el que decido no seguir o no
tomar esa salida. ¿Por qué fallamos tantas veces? Bueno, tomando en cuenta este texto, primero pecamos por nuestra debilidad, por la maldad que hay en nosotros. Y segundo, también por la gran oportunidad que hay de pecar. Dijimos, bueno, ahí estaba, claro. Soy débil, es cierto, pero también las oportunidades que hay. Pero eso no es excusa. Sin embargo, en ninguna situación estamos en tal apriete que la gracia de Dios o el Señor no nos va a dar la salida. No estamos obligados a pecar. Así que, vamos de nuevo. En teoría, todos acá debemos y podemos ser perfectos. Aunque ninguno de nosotros lo sea actualmente. No creo que alguien viva una vida cristiana perfecta, pero creo que la gracia de Dios obra en cada uno particularmente de manera firme para tener que esa posibilidad sea un hecho. Entonces, puedo decir que literalmente en el día tengo 1000 o más de 1000 oportunidades para pecar. Pero cada vez de esas 1000 o 1001 o 1005, el Señor me va a dar la oportunidad para ser santo, para salir. Cada vez seré confrontado por el Espíritu Santo a ganar la batalla, a salir. Y se libra literalmente una batalla en nuestra mente, nuestra alma. Por un lado, el Espíritu Santo que me muestra la justicia perfecta o la salida o la obediencia a Dios. Y por otro lado, el mismo Espíritu Santo que vive en mí, en una criatura imperfecta, que todavía vive en inclinaciones malvadas, porque no es otra cosa. Lucha ese cuerpo, ese envoltorio, lucha contra el Espíritu Santo, incluso en un texto, creo que es Gálatas 5:17, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso, y en este caso, nunca puedo presentarme delante de Dios y decirle, Señor, me debes excusar, no perdonar, excusar. La verdad, el diablo me hizo hacerlo. O el Espíritu Santo no fue suficientemente fuerte hablando a mi vida y entonces pequé. Estaríamos culpando al Señor del pecado. Veamos entonces, habiendo ya visto esa realidad en mi vida, esa lucha o esa salida que existe, en primer lugar, ¿cuáles son esos enemigos en la santidad progresiva o práctica? El Señor nos llama a ser santos. Vimos que en teoría todos podemos ser y debemos ser santos. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos? Tengo apuntado algunos
Primero es poner como estándar ser mejor que otra persona. Mejor que el que me rodea. Busco a alguien y generalmente busco a alguien que sea peor que yo o no. Pero según mi estándar y según lo que yo veo de esa persona, porque ante el Señor esa persona, ese creyente, es más santo seguramente. Pero es interesante que como creyente, si lo he visto en mi vida y lo he observado en conversaciones, me comparo con alguien y entonces mi estándar es Cecilia y yo voy a trabajar para que Dios me cambie y sea mejor que Cecilia. Y pensamos que con eso ya está. Perdón, Cecilia, ella me entiende, ella me perdona. Yo siempre digo que es como mi mamá. Acá. Ese es el problema. El peor enemigo que nos cargamos como creyentes es estar buscando a quien sobrepasar en santidad. Y eso no es lo que Cristo dijo, sino que seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo. Cuando les doy un ejemplo, por ahí puede servirnos, no es mío ¿no? Lo escuché de Cecil Lewis. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, o vemos un pecado y estamos ahí luchando y vemos que estamos ahí casi ganándole ya a Cecilia o a Guille, y entonces creemos que con eso ya estamos llegando bien y ya somos perfectos, somos santos. Es como ese dolor de muela que teníamos o que tienen los chicos y que no quieren decirle a la mamá que seguramente les va a dar algo para poner sobre la muela y va a dejar de doler, pero ¿qué va a hacer el otro día? Vuelve a doler, pero también le va a llevar al dentista. Entonces, no queremos decirle, porque el dentista nadie va con muchas, a todos dicen que no es cierto eso, nadie va con demasiadas ganas. Cualquier otra materia menos eso. Tenemos ese dolor de muela y queremos una vallaspirina, era lo que tomábamos antes, o una gota de alcohol también arriba. Y con eso ya estaríamos bien. No, señor, al dentista no. Y el Señor es el dentista que quiere trabajar y eliminar el problema, que es llegar a la perfección y quitarnos del todo ese pecado en nuestra vida, trabajar sobre toda nuestra vida. No sé si es suficiente esa explicación, esa ilustración me gustó, por eso se las cuento a ustedes. A mí me ayudó. Cristo no se detiene con lo pocas molestias que tenemos en no ser mejor que tal o cual creyente. Él nos quiere hacer perfectos como nuestro Padre y Él no se va a detener hasta que lo logre. Aunque aquí en la tierra no lo logre, o no es que no lo logre, no lo logremos nosotros, pero va a llegar el momento cuando dice la palabra que seremos glorificados y cuando Dios quita lo último que queda todavía en nuestra vida y nos lleva a su presencia. El segundo, entonces dije, el primero es el más común y el que más apuntamos. El primer enemigo es querer ser mejores que otros y lo tomamos que somos perfectos. Eliminen la palabra como vuestro Padre, entonces, o eliminemos la palabra como vuestro Padre si es así. El segundo es el legalismo. Creer que la santidad, la perfección como nuestro Padre es por reglas
humanas, por esfuerzos humanos. Gálatas 3, 1 al 3, Dios a través de Pablo les llama la atención y les dice que no van a poder lograr por reglas humanas. Y el tercer enemigo de la santidad, que también es algo que puede estar impactando mucho en la iglesia hoy, es el libertinaje. Ya soy santo, yo soy llamado santo, soy visto santo. Entonces, y como estoy en la gracia, puedo venir o puedo vivir tratando de llevar un estándar más o menos relacionado con el primero. Me siento bien siendo un poco mejor que el promedio de los creyentes, ese es el otro punto. Y con eso ya estoy bien y vivo mi vida un poco probando también lo que es el otro lado. Como dijo alguien una vez, quería saber cómo es el mundo. No seas tan santo, no seas tan... No te estreses, No sé, esa. Gracias. Menos mal que somos cuerpo. No seas tan fanático. Pasa. Entonces, licuamos un poco y aceptamos. Esos son, hay otros más, pero esos son los principales enemigos. Irnos hacia el legalismo, creer que nosotros vamos a poder y sin embargo que es Cristo que lo hace, ya lo vimos. Poner nuestro estándar por encima de alguien o por el promedio, o dejarnos, relajarnos, total, estoy en la gracia, en una reposera, ¿no? Disfrutando la vida cristiana, total, el Señor es tan misericordioso. Si yo me voy después y le pido perdón, Él me perdona. No, eso son lo que no van a producir en nosotros el crecimiento o la santidad progresiva. Segundo, entonces, en base a eso, ¿cuál es la norma de la santidad progresiva? Quiero leer dos textos. Ahora sí, 1 Pedro 1, 15 y 16. Ahí hay un cómo. Y un llamado. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Creo que eso es un punto importante a tener en cuenta, porque a veces se confunde la santidad con acciones religiosas. Los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos, punto. Lunes, martes y viernes, no. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El mismo Dios lo dice. El estándar, entonces, volvemos otra vez a lo mismo, es Dios. Dios exige y espera de su pueblo el mismo carácter que Él tiene. Así para un poco. Sí, dijimos eso. En teoría, todos podemos ser santos y deberíamos o debemos ser santos. Aunque no podemos alcanzar tal perfección en esta vida, nuestra meta, y ahí voy a Filipenses 3, 12 y 13, Pablo habla en este lugar, y tomo ejemplo a Pablo, porque él mismo reconoce, no solo en Filipenses, también en Romanos cuando él escribe.
No lo vamos a buscar en lo que dice en Romanos, la lucha que él tiene. Dice en Filipenses 3, 12 y 13, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui y también asido por Cristo. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué nos dice ese texto? Que ese es el propósito del Señor. Cristo me tomó para eso, para hacerme santo, para trabajar en mí y llegar a la santidad. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado. Pablo, al final, o casi al final de su vida, dice que él todavía no lo alcanzó y ni lo pretende, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás o queda atrás, extendiéndome lo que está adelante, siempre mirando al Señor, siempre mirando lo que Él le propone en el versículo 12, para asir aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La norma del Señor es alta, es perfecta. Menos que eso no debemos aspirar, no debemos conformarnos. Ahí en el contexto que recién leímos en San Mateo 5, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra. Esa es la norma, a eso debemos apuntar. También lo que recién, en lo que leímos en la introducción, en el 45, 47, o sea, varios textos hablan ahí, dice que la ley o lo que él propone es mucho más allá de la letra de la ley, va a las intenciones del corazón. Tanto es así que él equipara el hecho de la lujuria con fornicación. Y era con adulterio o fornicación. Y el odio con asesinato. Ese es el estándar del Señor. Todo parece imposible, entonces cada vez más frustrado me siento. No se puede alcanzar. ¿O sí? ¿Cómo entonces podríamos, si Dios, le dije hoy al principio, les mencioné que si Jesús dice que espera eso de sus hijos es porque lo podemos ser. Entonces, ¿cómo? Y Dios provee algunos medios y me gustó esta frase, medios de gracia para crecer en santidad. Medio de gracia para crecer en santidad. Primero, también van a decir, ya conocemos, sí, cierto, la palabra, creo que todos los domingos lo mencionamos. La palabra, Jesús dijo en San Juan 17, 17, que ella es la que nos limpia. Ella es la que nos confronta. Oración constante en segundo lugar, Efesios 6, 18. Y ahí el tercero es, creo que como iglesia en general no se está, o la comunidad, o los creyentes en general, no se aplica, que es la disciplina de la iglesia y la exhortación en comunidad. No solamente traer a alguien acá, sentarle y disciplinarle, sino que cuando estamos en el lugar y tenemos el momento preciso, decirle, hermano, eso es pecado. ¿O no te parece que eso es pecado? Comentarios. Cuando salen de una persona que no es creyente, nos cae bien, pero entendemos. Pero cuando es de un creyente, Señor, dame sabiduría cómo decirle, cómo confrontarnos entre nosotros. Para crecer en santidad necesitamos de nuestros hermanos. Por eso tantas veces se menciona en la palabra y se llama la atención contra la corriente actual que es el individualismo.
volvé a la iglesia, depende de la iglesia para crecer en santidad. Un punto más, 2, la obediencia práctica y confesión. Santiago dice que debemos confesar nuestras ofensas. 1 Juan 1:9 dice que debemos confesar. Una vez que tenemos la salida y no la usamos y caímos, confesar, volvernos al Señor. Dependencia, quinto sería dependencia del Espíritu Santo, que también es algo que a veces, muchas veces, no tomamos muy en serio. Dependemos de nosotros, de nuestra sabiduría, de lo que entendemos, lo que captamos. Creemos que está bien y en realidad es pecado. Creemos que actué bien y en realidad le ofendí al Señor y a un hermano. Depender más del Espíritu Santo. Para terminar, ser perfectos es aspirar, llegar a lo que Cristo puso como norma. Aunque no lo estés o no yo lo esté logrando, es depender o encomendar mi vida para que Cristo haga todo, ejecute su plan dentro de mí. Lo leímos en Filipenses, lo leímos en 2 Corintios 7, que el plan del Señor es hacernos perfectos. Él pide de nosotros la perfección y Él además se encarga de hacerla. Fíjense la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Cristo está obrando y llevando hacia adelante ese plan para que un día pueda verme mejor o más santo que el día anterior. Desistir de ese plan del Señor o ponerme en contra de, oponerme a ese plan del Señor, no es humildad, sino que es pereza y es cobardía. Oponerme al plan que el Señor tiene para ser santo. Someterme al plan no es presunción ni delirio, es obediencia. El mandamiento de ser perfecto no es un idealismo, sino que es la obra que Cristo quiere hacer en mí y que en mi oración la siga haciendo en mí y en ustedes también. Oremos. Señor y Dios, es simplemente ponernos frente a ti y ya vemos cuánto me falta en este plan tuyo que tienes. Cuando veo la norma que tú has puesto, cuánto me falta. Pero quiero pedirte y decirte que aunque yo me oponga, tú sigas llevando a cabo tu plan para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén.